Buenas tardes para todas las personas que están ingresando. Ya tenemos 8 conectados, vamos a esperar 3 minuticos para ver si ingresan más y damos inicio al evento. Listo, vamos a iniciar. Muy buenas tardes para todas las personas que decidieron unirse a este evento para pasar una tarde llena de muchos conocimientos, aprendiendo todo lo nuevo que tenemos en esta administración de justicia gracias a esta transformación digital que se ha venido presentando progresivamente con la aparición del COVID-19, que ha representado muchas desventajas, pero ha representado también grandes ventajas para la administración de justicia, que ha tenido que emprender una transformación donde no hubo más remedio que aliarse con las TICs para poder progresar. Este evento recibe por nombre la transformación digital de la Administración de Justicia y tenemos por invitada a una persona muy especial. Ella es María Clara Ocampo. Ella es juez 13 civil del circuito de Medellín, pero yo no se las voy a presentar, les voy a permitir a ella que se presente, que nos cuente toda su experiencia progresivamente. Primero, pues vamos a hacer una breve presentación. María Clara, buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos permitido este espacio. Legalidad Academia se encuentra demasiado complacida con tu presencia. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno, te cedo el espacio para que realices tu presentación. Bueno, no, para mí es un placer estarlas acompañando hoy. Daniela, me alegra que desde Cúcuta tengan esta iniciativa de vincularse con el mundo de la virtualidad, de poner a disposición del público las experiencias que en otras partes, en este caso yo, ya hemos tenido, y ojalá puedan servir de motivación para quienes se dedican al ejercicio judicial de un lado o del otro, es decir, sean funcionarios judiciales o sean abogados. Bueno, y espero entonces que este ratico podamos compartir experiencias y poderle resolver algunas de las dudas que los aquejan. Bueno, María Clara, primero vamos a hacer una breve introducción al tema. Esta es una de las primeras veces que Legalidad Academia tiene la oportunidad de presentar la transformación digital. Por lo general, nuestra tarea ha sido el cambio de mentalidad en las que ejercen el derecho y buscan nuevas oportunidades de estudio, de academia, nuevos temas, tendencias. Entonces, pocas veces nos hemos enfocado en esa tarea de infundir los conocimientos de justicia. Entonces, este es uno de los primeros acercamientos que estamos teniendo, sí, pero dándonos cuenta, por supuesto, que es desde la Administración de Justicia donde tiene que iniciar este cambio, donde debe partir esta iniciativa tan importante.
Entonces, esa es la introducción al tema. Y para iniciar con esta parrilla de preguntas, porque el ejercicio de este evento va a ser tipo entrevista, vamos a hablar, cuéntanos cuánto tiempo llevas en la rama judicial y cuál ha sido tu experiencia profesional a lo largo de este ejercicio. A ver, en la rama judicial completé en abril de este año, el 2 de abril, 19 años. Todo mi ejercicio profesional ha sido al servicio de la rama judicial. Sí, inicié trabajando en un juzgado civil de circuito como escribiente y bueno, digamos que desempeñé todos los cargos que hay en un despacho. También tuve la oportunidad de ser auxiliar de magistrado y siempre desde el área civil. Toda mi experiencia ha sido en juzgados civiles, en sala civil. De hecho, estuve casi un año en Cúcuta, en la sala civil de Cúcuta, como magistrada de esta sala. Súper bien, ya estás, mejor dicho, has pasado por todos los puestos desde todas las perspectivas. Yo creo que eso ha sido una de las experiencias desde la transformación pertenecida a la rama básicamente desde que ha tenido la transformación no solo ahora de la era digital, sino en todos sus sentidos. Es decir, tú estabas en un escenario donde algunos de tus compañeros aún operaban en máquinas de escribir y los computadores iniciaron apenas su operación, entonces ya en ese momento eso era transformación digital. ¡Wow! Entonces, ¿tú qué opinas ahora en este espacio donde la transformación digital ha tenido que ser un poco brusca, por decirlo así, y ha tenido que ponerse súper pilas de acuerdo a la aparición de esta emergencia sanitaria en el país? Y en el Bueno, mundo. sí, digamos que cuando yo entré a la rama, pues ya habían computadores. En el 2001 ya habían computadores, quedaban una que otra máquina de escribir, porque no había computadores para todos los empleados del despacho. De hecho, a mí me tocó trabajar con una máquina de escribir. En ese momento, digamos que la transformación, yo no lo llamaría como una transformación hacia lo digital realmente. La transformación se está dando ahora y se dio a causa del estado de emergencia generado por el COVID, por la necesidad. Finalmente, esto es lo que ha empujado a abogados y a jueces a transformarnos a lo digital para poder prestar o continuar con la prestación del servicio. De lo contrario, pues no hubiese ocurrido. Fíjate que desde el año 1996, con la ley 270, el legislador ya había dispuesto que se tenía que aplicar tecnología en la rama judicial. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 2007 en la que también se analiza este asunto y explica por qué la necesidad de aplicar la tecnología a la rama judicial, la necesidad de acercar al usuario, de brindarle información más eficiente, más oportuna, más célere. Sin embargo, solamente hasta ahora que se tuvo que paralizar completamente el servicio de justicia, o si bien no completamente porque, bueno, tutelas y habeas corpus siempre estuvieron funcionando, pero sí un porcentaje alto de la demanda de justicia estuvo paralizado completamente. Tuvo que suceder ello para que entendiésemos la necesidad de implementar las TIC en nuestro ejercicio profesional. Mira que algo que nos pareció muy curioso desde Legalit es que yo no sé si tú conoces a Richard Sonsky. Él es un escritor de todo lo que tiene que ver con el derecho, la innovación, las nuevas tecnologías. Y en el 2020 la justicia se encontraría completamente digitalizada. Entonces yo creo que ese hombre en diciembre del 2019 dijo, no, pues no hacerte a mi teoría, y nos dimos cuenta de que en 6 meses hemos logrado lo que no hemos logrado en 10 años. Como tú dices, una sentencia que exigía la necesidad de la transformación tecnológica en la justicia y no se había evidenciado ese cambio como hasta ahora. Entonces, así es. Quiero preguntarte,
en la actualidad, hoy, ¿tú cuáles crees que son los principales problemas por superar en la administración de justicia y en la operación en general de todos los cargos en la administración de justicia? Vale. Pregunta concreta para respuesta concreta. A ver, uno, el principal, pues ahora que ha quedado evidenciado y muy actual, es la implementación de la tecnología de punta. Red suficiente y red estable. Internet. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde el año 2011, si mal no estoy, consideró el Internet como un derecho humano. Aprobó una resolución desde esta época para la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet. El documento, que lo pueden bajar de Internet, establece que el acceso a este medio es considerado desde ese momento un derecho básico de todos los seres humanos. Digamos que la resolución anima a todos los países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red, inclusive condena a las naciones que alteran esta libertad. Entonces yo pienso que uno es la tecnología, la aplicación de tecnología de punta en la rama judicial, la necesitamos y ello va de la mano con un buen acceso a la red, un buen internet, ¿cierto? Hay otros problemas, por supuesto. La implementación del expediente electrónico en todos los despachos judiciales. Somos muy pocos despachos judiciales los que lo tenemos y es una necesidad porque no basta hasta el momento con las herramientas de las que nos ha dotado el Consejo Superior de la Judicatura, sino que es necesario el expediente electrónico, porque lo que tenemos actualmente, el OneDrive y compartir el expediente a través de SharePoint, pues soluciona en gran medida las dificultades que se nos presentaron a raíz de este estado de emergencia, a raíz de la cuarentena, pero no permiten interoperabilidad con el proceso. Por eso necesitamos entonces el expediente electrónico. Segundo o tercero, pero no menos relevante, es el cambio de mentalidad. Para poder transformarnos a un juzgado digital, a una administración de justicia digital, a una rama judicial electrónica, todos los actores tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cuando digo todos los actores, somos jueces, empleados judiciales, funcionarios en general y, por supuesto, los usuarios, los abogados, tienen que también transformar su mentalidad. Los abogados, no sé por qué tendemos a ser tan paquidérmicos, quedarnos tan atrás en materia de tecnología. Cuarto, la congestión judicial es un problema que viene de tiempo atrás y digamos que se ha agudizado en estos meses con ocasión de este estado de emergencia. Quinto, la congestión de las sedes judiciales. Un directivo de Azonal Judicial lo mencionó en una de tantas conferencias de las que hemos asistido últimamente. Dijo, los edificios judiciales son pandémicos y eso es cierto. La congestión dentro de las sedes es terrible. Son millares de personas las que transitan día a día. Y por último, diría yo, la inseguridad o la falta de certeza. No me refiero, porque eso ya es otro punto y no es lo que compete hoy analizar o conversar acá, a la inseguridad jurídica, sino propiamente a la seguridad que están experimentando los abogados, porque no saben cómo actuar, cómo litigar frente a un despacho, frente a otro. Otro tema terrible es que presentan su memorial a través del correo electrónico y no obtienen el acuse de recibido o la confirmación de que efectivamente su escrito
llegó al proceso, el juzgado lo recibió, le va a dar trámite y todos sabemos pues que los abogados trabajan de cara a un vencimiento de términos, a unos términos, a la oportunidad, la preclusión de estas, en fin. Entonces es una angustia que están viviendo los abogados. Ese es otro tema que preocupa bastante. Bueno, allí tocamos los principales retos a los que nos vemos enfrentados, no solamente en tu despacho, sino en general, toda la administración. Pero de todos estos retos, por ejemplo, varios se pueden solucionar con el acceso a las TIC, ¿sí? Pero, por ejemplo, Sí. los abogados que se cierran a este cambio, ¿cómo los han manejado ustedes desde su despacho? Es decir, por ejemplo, hace poco desde un juzgado de acá de Cúcuta, tuvimos un inconveniente con un abogado que nunca había revisado la página de la rama judicial, nunca había bajado los autos, nunca había checado los estados por este medio, porque pues su ejercicio profesional siempre fue en la presencialidad, donde él mismo revisaba los expedientes, los estados día a día, y no se fijó en el vencimiento de un término. Y bueno, estamos teniendo ese problema porque no sabemos cómo solucionar ni cómo hacerle entender que no es obligación del juzgado poner en conocimiento eso de manera personal, o sea, hacerle llegar al correo de él su información, el auto que sacó el juzgado, sino que es obligación de esta persona entender que la transformación digital ya no nos permite esa comunicación persona a persona y que era su obligación haber revisado ese estado y que manifieste que no tenía ni idea que el auto se encontraba allí. Son uno de los principales retos a los que nos debemos enfrentar. Entonces, ¿cómo han manejado desde el juzgado 3 de Civil Circuito de Medellín estos usuarios que se cierran a esta transformación? Con mucha paciencia, con mucha Por supuesto. paciencia. Es un cambio, trayendo a colación el término que está tan de moda ahora por estos días disruptivo, es un cambio brusco y hay que entender a las personas, hay que entenderlas. Nosotros lo que hacemos en el despacho es una labor pedagógica. ¿En qué consiste esta labor pedagógica? Por ejemplo, para concretarnos, para aterrizar esa idea, cuando vamos a realizar las audiencias, formamos un grupo de WhatsApp con todos los asistentes a la audiencia, para que si tienen durante el desarrollo de la misma problemas de conectividad porque no saben hacerlo o porque se les cae la red, en fin, cualquier tipo de inconveniente que surja antes o durante la audiencia, hay un empleado atento para ayudarle a solucionar, ¿cierto? Situaciones tan sencillas como a veces le digo yo a la parte o al abogado, por favor prenda la cámara. Y bueno, no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Para eso está dispuesto entonces el despacho. También a través hemos difundido diferentes videos de cómo funciona, por ejemplo, en nuestro despacho, el expediente electrónico. Nosotros también tenemos desde hace 2 años un grupo de WhatsApp con los usuarios del juzgado. Digamos que la gran mayoría de usuarios del juzgado 13 civil del circuito de los abogados están en este grupo de WhatsApp. Entonces ahí compartimos, por ejemplo, los estados diariamente, pero es una práctica que, como te digo, viene de hace 2 años. Y es tratar de convencer, pero convencer con hechos, no con imposición, a los abogados de que usen las TIC. Los que presentan dificultades porque hay abogados ya muy mayores que no crecieron. Existimos otras generaciones que, digamos, fuimos creciendo con los avances de la tecnología, pero a otros que simplemente un día les aparecieron todas estas herramientas. Entonces, digamos que con ese tipo de abogados se realiza una labor pedagógica. La pueden observar en mi cuenta de Instagram, en la cuenta del Juzgado 13 Civil de Circuito y diferentes videos que circulan por las redes sociales a través de WhatsApp.
Cuando el abogado, este tipo de abogado, descubre las bondades de la tecnología, descubre que no es tan difícil, pues ya naturalmente él se va animando a usarlas. Como en el caso de mi despacho, ya solicita el usuario para acceder directamente él al expediente electrónico, para dejar de solicitar a través de correo electrónico, a través de una llamada a su expediente, compartírselo a través de SharePoint, no, sino que él ya a cualquier hora, en cualquier momento del día, desde cualquier lugar del mundo, puede tener acceso al expediente. Pero es poco a poco, digamos que es una labor que De venimos realizando paciencia pedagógica, por desde, supuesto. desde hace 2 años y con mucha paciencia. Y creo que nos corresponde a los juzgados, pues, ayudarle a los usuarios que tienen dificultades con el manejo de las TIC. A partir de tu respuesta, me surgen dos preguntas y antes de realizar las preguntas, quisiera recordarles a las personas que nos están viendo que pueden realizar cualquier duda, cualquier pregunta que se les ocurra para poder realizar mejor el ejercicio, que todos quedemos pues súper satisfechos con la información de este evento. Y bueno, antes, bueno, quiero hacerte dos preguntas. Con tu respuesta me surge la primera, es cómo se maneja el tema del acceso al expediente electrónico, cómo funciona el tema de la ciberseguridad, es decir, ustedes tienen una codificación asignada para cada expediente, cómo es el acceso, la modificación de los archivos, por ejemplo, pues una de las cosas que más llamaba la atención o que más se protegía de que todo fuera siempre manual, de que todo siempre fuera un expediente así gigante, es que nadie podía tener acceso a modificarlo, a poder realizar ningún tipo de alteración al contenido. Entonces, ¿cómo se ha manejado esto desde el tema digital, sabiendo pues que así como hay personas que se niegan a la transformación tecnológica, tenemos muchos súper tesos en la tecnología? Entonces, pues, ¿cómo se ha manejado este tema? O sea, ¿cómo la Ay, confiabilidad sobre todo? lo primero, Daniel, es que no es cierto que con el expediente análogo no se pudiera modificar Sí, los papeles, pero brindaba no se cierta pudiera seguridad. modificar las cosas o alterarlas. De hecho, lo sabemos, o sea, se han presentado, se presentan y ese es el día a día, desafortunadamente, en los juzgados. Alteración en las órdenes de pago de los títulos, pérdida de expedientes, es mucho más inseguro, de hecho, porque el papel se pierde y se quedó y no había respaldo, tocaba reconstruirlo y empezar, ¿usted qué tiene? Ah, tiene este auto, bueno, y reconstruirlo a punta de lo que tuviesen las partes y a punta de declaraciones. Entonces pienso que por el contrario, el expediente electrónico, el expediente digital es muchísimo más seguro. Ahora, ¿cómo lo manejamos en el despacho? La plataforma está creada de manera tal que solamente pueden modificar eh, los documentos que hay dentro de cada expediente ciertas personas del despacho. En este caso, yo con mi usuario y el secretario también. El secretario también lo puede hacer. El abogado puede acceder en cualquier momento a través de un código que se le da y que obtiene a través de su correo electrónico. Este código le permite a él, vuelvo y repito, entonces acceder a su expediente, pero no le permite modificar, le permite descargar los documentos, pero tampoco puede modificar ahí dentro del expediente el mismo, ningún documento lo puede modificar. Allí puede consultar los estados. O sea, es otra herramienta más. Nosotros estamos en la obligación, claro está, de publicarlos en la página de la rama judicial, en el micrositio asignado al despacho, pero sabemos que esta herramienta pues a veces presenta mucha congestión, es un poco, he entendido yo, más complicada para los abogados, he entendido, digo yo, desde la experiencia que me cuentan algunos usuarios. Entonces, en esta página, la página juzgado, www.juzgado13civildelcircuito.com, el abogado puede acceder al expediente digital y desde allí descargar en cualquier momento los expedientes y consultar los estados y el histórico de estado. Pero el tema de seguridad está garantizado en el entendido de que no pueden hacer modificaciones. Ahora, toda esta información se almacena en un servidor que el despacho, el juzgado, tiene que pagar por el almacenamiento de esa información como respaldo.
y es una plataforma tecnológica. ¿Por qué es expediente electrónico? Vuelvo y repito, porque permite interoperabilidad del usuario con su expediente y de nosotros funcionarios también con el expediente. ¿Qué significa esto? Que el abogado puede radicar dentro del expediente directamente su memorial dentro del proceso. Así ya queda seguro que el expediente, perdón, que su memorial ha quedado radicado en el expediente, porque inmediatamente además se le va a generar el acuse de recibido. No va a tener que esperar entonces cuando envíe un correo electrónico, esperar la confirmación. En el correo electrónico del despacho, el oficial, los correos electrónicos, no solamente pues es el caso del juzgado 13 civil de circuito, los correos electrónicos de los despachos judiciales son muy congestionados, porque allí nos llega información de todo tipo. Nos llega la información de la sala disciplinaria, del consejo sala administrativa, pues que en otra hora era la sala administrativa, nos llega de la EPS, de la ARL, en fin, cantidad de información. Entonces, son miles de correos al día y es muy fácil que omitamos ver algún correo que va dirigido a un proceso en particular. Bueno, María Clara, pues la verdad me deja súper impresionada con todo porque, pues en el caso de Cúcuta, por ejemplo, la optimización por medio de la transformación digital ha sido un poco más lenta y ver la manera como tan organizada en la que tú la describes me lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué utilizar medios de comunicación como son las redes sociales, como WhatsApp, Instagram? ¿Qué te llevó a ello? ¿Qué te inspiró? Es decir, muchas personas no ven la confiabilidad propia o la formalidad que tanto nos gusta en estas redes sociales. Entonces, cuéntame, ¿qué te inspiró a utilizar precisamente estos medios y cuál ha sido tu experiencia? En esto incursioné, cuando digo incursioné, hablo del juzgado 13 civil de circuito para que me entiendan y de todo mi equipo de trabajo, porque no es solamente labor mía. Hace 2 años, cuando decidí, precisamente cuando llegué de Cúcuta, encontré en el despacho algunas dificultades que no se me habían presentado antes de irme para Cúcuta y fui pensar, bueno, otra cosa muy importante fue el tema de congestión del tráfico de esta ciudad y de congestión de la sede judicial. Acceder al edificio de los juzgados que se llama aquí La Alpujarra, edificio José Félix de Restrepo, es un edificio de 27 pisos, si no estoy mal creo que trabajamos alrededor de 2.500 personas en este edificio diario, súmele a eso todo el público que ingresa, abogados, partes, etcétera. Acceder a las oficinas de los despachos es demorado, te puedes fácilmente demorar 10, 15 o 20 minutos para acceder a la oficina, para acceder hasta un piso 15, un piso 18, ¿cierto? Porque hay que esperar los ascensores, en fin. Y el tráfico de esta ciudad es una ciudad muy congestionada. Entonces, me surgió la idea de crear el grupo de WhatsApp. Ese fue el primer paso que di hacia el mundo de las TICs, de las herramientas de tecnología, información. Digamos que un paso tímido, pero que fue funcionando y que a los abogados les fue gustando. Entonces fuimos disminuyendo poco a poco, paulatinamente, la afluencia de público en la baranda del despacho. No es fácil acostumbrarse, pero cuando los abogados ya se dieron cuenta que era y es costumbre del despacho enviar los estados y los traslados a través de ese grupo de WhatsApp, pues empezaron a confiar y empezaron a dejar de ir a la sede judicial. Eso no solamente redunda en beneficio del despacho judicial de nosotros, porque nos evita la interrupción cuando estamos estudiando un proceso, sobre todo pues para los empleados encargados de atender público cuando estamos estudiando un proceso que pues saludan, interrumpen, hay que pararse a mostrar el expediente, el funcionario tiene que estar pendiente del expediente, que no se vayan a llevar alguna pieza, que eso pasa, es pan de todos los días también. Entonces, bueno,
poco a poco nos dimos cuenta que eso tenía beneficios y que eran grandes beneficios, que en realidad no era un trabajo más para nosotros. Decidimos crear también la cuenta de Instagram del despacho porque creo que nosotros tenemos que acercar más la justicia al ciudadano, al usuario. Los ciudadanos, nosotros tenemos que ser más transparentes y mostrarles a los ciudadanos qué es lo que hacemos en el día a día de un despacho, cómo lo hacemos. Y bueno, desde esa época, pues queríamos y estábamos en proyecto del expediente electrónico y veníamos trabajando en ello, pero finalmente también fue un proyecto que solo vinimos a concretar, y eso lo debo confesar, dada la necesidad que surgió con ocasión de este estado de emergencia. Pero bueno, finalmente lo pudimos concretar y ya tenemos hoy por hoy en el Juzgado 13 Civil de Circuito, pues expediente electrónico. Por el momento ha sido un trabajo arduo, difícil, porque para nosotros como despacho implica duplicidad de información. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que cargar los estados en la página oficial de la rama, pero también entonces debemos cargarlos y debemos cargar la providencia en la página del juzgado, en el expediente electrónico, cargar la providencia que se está notificando. Entonces, y en el OneDrive también, que es la herramienta que ha sido dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. Pero creemos que a largo plazo eso va a tener beneficios y bueno, digamos que vengo en esa labor pedagógica, lo que hacía con la cuenta, con el grupo de WhatsApp, que era algo tan elemental, pero ahora lo estoy haciendo con el expediente electrónico, porque de todas maneras hay personas a las que se les dificulta familiarizarse con todos estos temas tecnológicos y es normal. Además que el abogado se asusta porque, bueno, aquí este juzgado funciona de esta manera, otro juzgado funciona así, entonces el abogado se angustia y con toda la razón, porque, bueno, aquí cómo hago, aquí cómo envío memorial, en este otro juzgado cómo me responden, en fin. Entonces es una labor pedagógica que vengo haciendo, pero creo que ha dado buenos resultados y confío en que a futuro este vaya a ser solamente el medio de interacción entre los abogados y el Juzgado 13 Civil de Circuito. No, genial, genial. O sea, tú a ojos cerrados le recomendarías a las personas, a los juzgados, implementar, por ejemplo, una herramienta tan útil y tan de fácil acceso como WhatsApp. Y esas fueron, como por decirlo así, Sí, tus total. rueditas de entrenamiento para entender que Los la pasos transformación digital tímidos, se venía con toda y pues que era inevitable. sí. María Clara, tenemos una pregunta acá. Dice lo siguiente: teniendo en cuenta el principio de publicidad, la generalidad es que las audiencias son públicas. ¿Cómo se está manejando este tema en tiempos de virtualidad? ¿Qué deben hacer los ciudadanos para ingresar y cómo se realiza este proceso en su juzgado, por ejemplo? Mira, de hecho, yo en la cuenta de Instagram del despacho anunciaba porque ya no lo he vuelto a hacer y les explico por qué. Cuando funcionábamos en presencialidad, anunciaba todas las audiencias de la semana para que quienes quisieran asistir, diferente a las partes, pues lo pudieran hacer. Iba mucho, y eso me parecía genial, muchos estudiantes de Derecho. Me parecía genial porque uno sale de la universidad con una cantidad de conocimientos, pero sabiendo muy poco, la verdad, cómo funcionan, cómo los pongo en práctica, pero sí con las bases que uno necesita, por supuesto, para poder ejercer la profesión y para poder poner en práctica. Entonces me parecía genial porque, bueno, yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad cuando fui estudiante de Derecho de asistir a audiencias, funcionaba muy distinto. Cuando retomé las audiencias, cuando ya el Consejo Superior levantó la suspensión de términos y pudimos realizar audiencias inicialmente en mayo para procesos de segunda instancia, hice lo mismo. Comuniqué una o dos audiencias, alcancé a comunicar, pero me di cuenta y asistieron varias personas, alrededor de 16 personas diferentes a los intervinientes en el proceso. Pero ¿qué pasó? Y lo sabemos todos, que
Como son herramientas, el Microsoft Teams, que es la herramienta que proporciona el Consejo Superior de la Judicatura, también hay otra plataforma, LifeSize, pero la experiencia con Microsoft Teams fue que se congestionaba y entre más personas se dificultaba más el desarrollo normal de la audiencia en cuanto a conectividad con la red. Entonces, no volví a publicarlas, o sea, no volví a publicar la fecha de las audiencias por este motivo. Lo que yo hago es que quien me solicita, y también lo he informado a través del grupo de WhatsApp, que muchos, en su mayoría, son estudiantes de Derecho, quien me solicita que le envíe audiencias, pues se las enviamos al correo electrónico, a través del correo electrónico por WeTransfer. Vale, pero pues Pero con tu por términos respuesta, prácticos sí tengo que decir que no puedo, no estoy permitiendo el ingreso de quien quiera a la audiencia como sí lo podían hacer cuando estábamos en presencialidad a la sala de audiencia. no, pues imagínate si así está funcionando en tu juzgado, pues me imagino que desde el principio de publicidad se está vulnerando bastante en otros que pues por el contrario al tuyo pues no han tenido la oportunidad de crear un medio de difusión masivo como un grupo de WhatsApp, por ejemplo, tan de fácil acceso. Bueno, ya como Pero para, yo creo que el principio de publicidad no se está vulnerando. Yo creo que no, porque en este caso se trata, es decir, si bien no van a poder asistir simultáneamente los interesados diferentes a los intervinientes a la audiencia, sí pueden obtener grabación de la misma. Entonces, finalmente tienen acceso a la información. ¿cómo se hace esa solicitud? ¿Directamente al juzgado y se envía una grabación Sí, por correo sí, electrónico? sí. Ok. Sí, se envía la grabación por correo electrónico y se hace la solicitud, bien sea telefónicamente, por WhatsApp o a través de correo electrónico. Bueno, acá dicen que cómo se hace la solicitud si alguien desea participar. De la misma manera, se realiza la solicitud al correo electrónico Sí, y sí, si o sea, bien, pueden ser, dime. Sí, se puede considerar el caso especial si es una, dos personas, tres, pues uno ya lo pone a consideración y se permite el ingreso, no le veo ningún inconveniente. No obstante, como les digo, las dos experiencias que tuve dejando ingresar todo el que quisiera, pues fue bastante complicado. Se cayó, se caía la conexión constantemente y nos dimos cuenta que funcionaba mejor entre menos personas hubiese. vale. Bueno, cambiando un poco el tema, María Clara, una pregunta que me tiene súper inquieta para realizarte es que tú siempre te refieres a quienes participan de los servicios del juzgado como usuarios, y usuarios es el término que se utiliza por lo general en una empresa. Entonces, yo siento que quisiera preguntarte si crees que es importante que la Administración de Justicia se vea a sí misma como una empresa y posteriormente trate a sus usuarios como tal y de esta manera implemente también metodologías propias del sector del mercado empresarial, y si esto ha funcionado para ti, porque noto que lo haces, o sea, pues que lo hagas directamente con conocimiento de causa o lo hagas empíricamente desde la tarea de la misma optimización. Entonces, si tú crees que es importante que se centre el servicio en el usuario, en esa perspectiva personal, individual del usuario y la progresiva transformación. No, no, no. Eh, podemos tomar nosotros los jueces y en general la rama judicial algunas buenas prácticas del sector privado, del sector empresarial, por ejemplo, el uso de las TICs, pero la rama judicial presta un servicio público que además es esencial. Y como tal, las políticas de administración son y deben ser diferentes. La rama judicial no genera un producto como si lo genera la empresa privada para la venta o para ponerlo a disposición del público. La rama judicial o los jueces administramos justicia, por lo que nuestra función es política. Política quiero que me entiendan en el sentido prístino de la palabra, desde su concepción filosófica. El juez es un actor social y debe decidir con base en el entorno social
para el que administra justicia, por supuesto con apego a la ley y a la Constitución. En cambio, una empresa trabaja en la construcción de un producto para comercializarlo, pero los abogados, porque esto le aplica no solamente a los jueces, sino también a los abogados trabajamos con las personas y los jueces debemos entonces resolver un conflicto y no poner a disposición un servicio o un producto, como lo hacen las empresas. Así es. Bueno, ya para finalizar, me gustaría escucharte qué consejos, recomendaciones, tips, estrategias le sugerirías a un despacho que apenas quisiera como continuar en la disminución de las tareas mecánicas y cómo cambiar la mentalidad de los operadores, abogados, administradores de justicia que se oponen o se niegan a adoptar la tecnología en los procesos. A ver, lo primero es que tenemos que perderle el miedo a la tecnología. Nosotros, los abogados, tenemos que perderle el miedo a la tecnología. No es tan difícil. Debemos dejar de pensar también, porque algunos lo piensan, que la tecnología nos va a reemplazar, sobre todo cuando hacemos referencia al uso de las o a la aplicación de la inteligencia artificial en el ejercicio de nuestra profesión. No, son herramientas que por el contrario nos van a facilitar la vida. Que como todo cambio al principio nos da dificultad, sí, pero entre más rápido incursionemos en él, pues más rápido nos vamos a adaptar al mismo. Lo segundo es que tomemos conciencia que nosotros estamos prestando un servicio, tanto a abogados como jueces, un servicio al ciudadano. Estamos contribuyendo a que se haga justicia en este país, a resolver los conflictos sociales. Entonces nosotros nos debemos a la gente y debemos pensar, yo me voy a convertir en una piedra en el zapato, en el caso de nosotros funcionarios judiciales, para los usuarios del servicio, o por el contrario, les voy a prestar un servicio eficiente, oportuno, transparente, que es lo que permite las TIC. En el caso de los abogados, lo mismo. Yo voy a hacer una piedra en el zapato para mi cliente, o por el contrario, voy a ser parte de ese cambio y voy a incursionar. Lo segundo es que cuando le pierdan ese miedo a la tecnología, van a descubrir los beneficios, porque la tecnología nos permite automatizar tareas que son rutinarias, que no implican un Mecánica. ejercicio intelectual, mecánicas, pero que nos demandan muchísimo tiempo. Por ejemplo, la elaboración de oficios y la remisión de estos oficios a otras entidades. A través de herramientas como el expediente electrónico lo podemos hacer. El reparto de los procesos también se puede hacer de manera mucho más sencilla a través de, por ejemplo, de la plataforma que nosotros en el Juzgado 13 Civil del Circuito usamos, porque el sistema está generando todo el tiempo alertas después de que los procesos salen de SADO. Entonces, automatiza un poco esa tarea del secretario de hacer el reparto de los procesos. También nos puede arrojar datos estadísticos. Entonces, la estadística, no vamos a tener que perder tiempo en la elaboración de estadística que tanto nos aburre. Solo por citar algunos de los beneficios que tiene esas herramientas, porque es todo un conjunto de herramientas. Por ejemplo, hay abogados ya de avanzada edad que apenas cuando nosotros les explicamos, mire, pero si usted entra al expediente electrónico, usted manda un memorial, inmediatamente le genera acuse de recibido. No va a tener esa preocupación todo el tiempo. El juzgado no me contesta, ¿será que recibió o no recibió? Y precisamente hoy se me vence el término para contestar la demanda. En fin, no tiene que lidiar con esas angustias y va a tener entonces la certeza de que su memorial llegó al despacho. Y más que al despacho, al proceso. ¿Tú crees que algún día podremos llegar a una cultura de cero papel y 100% TIC?
Sí, yo estoy convencida y yo creo que estos cambios a los que nos ha obligado la pandemia generada por el COVID llegaron para quedarse. O sea, ya sería un retroceso inútil volver al papel y creo que no lo vamos a hacer. Finalmente, a estas alturas creo que ya todos los juzgados, o bueno, todos no, pero en su gran mayoría están digitalizados. Entonces, y ya los memoriales que llegan a esos procesos, pues llegan en medio digital. Ya los procesos están llegando también en medios digitales. Entonces, tenemos expedientes que son híbridos porque iniciaron en papel, pero continuaron su trámite por medios digitales. Tenemos ya expedientes digitales puramente digitales, 100% digitales. Entonces ya no va a haber necesidad, ya no va a haber necesidad de imprimir, de volver a los despachos judiciales con la misma regularidad. Yo ansío volver a la sede judicial, sí, lo tengo que confesar, a realizar audiencias cuando la pandemia haya finalizado, que para eso falta mucho, todos lo sabemos. Sí, porque sin duda alguna, la inmediación 100% se logra cuando yo como juez puedo tener ese contacto con los testigos y con la parte. No es lo mismo mirarnos fijamente en una audiencia que mirarnos a través de una pantalla. Entonces, han sido tener ese contacto humano otra vez con las partes. Pero creo que vamos a seguir trabajando. Yo por lo menos no tendría, el juzgado 13 no tendría, salvo disposición en contrario, claro está, el Consejo Superior de la Judicatura, no tendría que volver a la sede judicial a firmar actuaciones, a supervisar el trabajo de los empleados, porque a mí el sistema ya me está generando alertas. Bueno, el sustanciador se le repartió tal día ese proceso para resolver recursos de reposición, entonces el sistema, según unas alertas predeterminadas que nosotros hicimos, porque antes de hacer un expediente electrónico, pues antes de lo que corresponde a los ingenieros, por supuesto, pues en el despacho tuvimos que hacer el flujo de trabajo. Entonces establecimos unos términos y unas alertas dentro del despacho que constantemente me están llegando a mi computador o a mi celular. Entonces yo ya no tengo que ir al despacho para ver qué hay en el escritorio de cada uno, sino que el computador o el celular me está avisando. Fulanito de tal hoy debe pasar esta actuación, en fin. Cuando se notifican también todos los demandados, el sistema genera automáticamente ya la contabilización del término para el vencimiento del artículo 121, es otra de las ventajas. Entonces, fíjense que pues no hay que volver a las sedes judiciales, sino por asuntos muy puntuales, diría yo que en este caso pues las audiencias presenciales son mejores, sin duda son mejores las audiencias presenciales que como las estamos realizando actualmente, empezando porque no ha sido posible, no hemos encontrado el método, la plataforma de las que ofrece el Consejo Superior de la Judicatura para que pueda asistir todo el que quiera a la audiencia, inclusive cientos de personas. No ha sido posible porque entonces se nos dificulta, como lo dije anteriormente, el desarrollo de la misma y que transcurra sin ninguna complicación. Entonces esas cosas las extraño, pero también alabo las ventajas, las bondades de la tecnología que hoy, en medio de estas circunstancias de aislamiento social, me permiten seguir administrando justicia, resolviéndole los conflictos a las personas. Así es, pero de superar esta crisis y de regresar a los estrados judiciales nos vamos a encontrar con una administración de justicia completamente diferente. Es decir, esta emergencia sanitaria nos ha robado algo que es fundamental para el desarrollo social, que son la interactividad y el contacto, pero nos ha regalado muchas otras perspectivas. Sin embargo, la evolución que ha tenido Colombia y la transformación de la justicia es innegable y regresar ya no es una opción. Ya no es una opción. Bueno, casi para despedirnos. Ya no es una opción.
quiero comentarles a las personas que nos están viendo que próximamente Legalita Academia va a ofertar un curso llamado Abogados 4.0. Este curso va a estar súper espectacular porque desarrollamos muchos de los temas que hemos tocado acá súper por encimita, como temas de inteligencia artificial. Vamos a tener la colaboración de Juan Gustavo Corbalán, que es co-creador de Prometea, la inteligencia artificial de la Corte Constitucional. Por ejemplo, hablábamos de que las tutelas y los habeas corpus nunca se han detenido. Sin embargo, sería el ideal que todos los juzgados contaran con un sistema de inteligencia artificial que pudieran reorganizar todas las tutelas que ingresan, es decir, toda la información que se recibe en materia de tutelas. Lo ideal sería que contáramos con un sistema de inteligencia artificial que organizara como lo realiza Prometea para la Corte Constitucional. Asimismo, vamos a tocar temas como Legal Tech, vamos a tener temas como Lautech, New Lab, ciencia de datos y blockchain. Va a estar súper interesante porque es la primera vez que vamos a tener ese acercamiento como tal con la programación, la ciencia de datos, el estudio y análisis de datos. Entonces los quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que se inscriban en este curso y reciban la información no solo de los mentores tan geniales que vamos a tener, sino de los beneficios de por fin poder contar con los conocimientos de programación y ya no solo ser ajenos a este escenario y tener por primera vez el contacto con estas nuevas tendencias, no, sino entrar como tal en el centro y en el desarrollo. ¿Cómo se hace? Si no súper la inteligencia artificial, pero ¿cómo desarrollo un programa o un sistema de inteligencia artificial si yo no tengo los conocimientos en esta área? Entonces, vamos a contar con personas que sí lo tienen y que nos van a impartir las primeras premisas de todo ese conocimiento tan fundamental para la transformación digital. Bueno, María Clara, ya se nos está acabando el tiempo y bueno, después de esta super cuña, que yo sé que va a ser muy de utilidad para todas las personas que nos están viendo, pues nuevamente darte las gracias por toda la disposición, por ese conocimiento tan espectacular que nos estás impartiendo, por ser ese ejemplo, por ser pioneros en Colombia, en entender que el ciudadano se encuentra en las redes sociales, se encuentra digitalizado y no lo sabe, y que la administración de justicia puede ir a la par con ese ciudadano sin que necesariamente eso implique un sacrificio o un super proceso pedagógico como corresponde con las personas que se niegan a la transformación o que simplemente nunca han tenido la oportunidad de tener el contacto con ella. Entonces, muchísimas gracias de verdad por todos esos trucos. Esperar que muchas de las personas que vieron esta conferencia y quienes la van a ver posteriormente por Facebook puedan apuntar todas esas estrategias que tú has implementado y muchísimas gracias por ese ejemplo. No, esperemos que sí, esperemos que poco a poco y al ritmo de cada uno, pero cada vez más ágil, podamos tener una justicia más eficiente y que vayamos saliendo de ese letargo en el que hemos estado sumidos algún tiempo. Y un placer, muchísimas gracias por invitarme, Daniela, de verdad que sí, a Sara también, muchísimas gracias. Bueno, María Clara, muchísimas gracias a ti. Bueno, Ya sabes que, mejor dicho, súper bienvenida en todos nuestros eventos. Muchísimas gracias.